gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, estableció que la inflación interanual entraría dentro del rango meta, es decir, 4% más o menos 1% al finalizar este mes de mayo. Y es que en un encuentro que sostuvo en la Asociación de Industrias de la región norte del país, el gobernador del Banco Central agregó que esto daría espacio a la autoridad monetaria para tomar medidas oportunas respecto del relanzamiento del crecimiento económico del país. En buen castellano, esto quiere decir que podría comenzar un esquema de desmonte en la tasa de política monetaria que aguas abajo influiría en una reducción de la tasa de interés. Esto vendría a beneficiar a sectores que han sido afectados por el aumento de la tasa de política monetaria, especialmente el sector de la construcción y el tema del consumo a nivel interno, que lógicamente también se ha visto relativamente afectado con el aumento de la tasa de interés. Esto es una muy buena noticia en momentos en que Alemania, que es la locomotora de la zona euro, cayó en recesión en términos técnicos y que en Estados Unidos ya la Reserva Federal proyecta que en su próxima reunión, si no rebaja la tasa de política monetaria, al menos haría una pausa. Y es que las medidas anunciadas por el gobernador del Banco Central buscan incentivar el consumo interno e impulsar el crecimiento económico de la República Dominicana. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en CAE en la Noche, la principal revista de análisis económico y financiero de República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, esta noticia que ha dado el gobernador del Banco Central ha caído muy bien en el mercado financiero y en todos los sectores de la economía, fundamentalmente los que están concentrados en la demanda interna. Y es que anunciar medidas oportunas más adelante respecto de una reducción de la tasa de interés, pues mejoraría la demanda interna y haría crecer a la República Dominicana, y además tiene un espacio importante porque se proyecta que la República Dominicana crecería ligeramente por debajo del producto potencial, y esto quitaría presión respecto de cualquier incentivo a la demanda interna. Hoy vamos a ver en el programa los resultados macroeconómicos hasta abril de este año, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a propósito de estas medidas anunciadas por el gobernador del Banco Central, porque aquí nos vamos a dar cuenta de alguna manera el porqué de estas palabras del gobernador y por qué caen tan bien, valga la redundancia, a la economía dominicana, que durante los primeros 4 meses del año pues ha estado creciendo, pero no a las tasas que ha estado acostumbrado en los últimos años, debido fundamentalmente a este shock externo que está afectando prácticamente a toda la economía mundial. Como dije recientemente, la economía alemana acaba de caer en recesión en términos técnicos, con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, producto de esta fragmentación económica que estaba advirtiendo el FMI afectaría el crecimiento económico global. Pero vamos a ver, señor director, esta presentación de la coyuntura macroeconómica abril 2023. Aquí estamos viendo los indicadores seleccionados. El primero de ellos es que a marzo ya el índice mensual de actividad económica estaba en 2.1%, por encima de lo que se había acumulado durante el primer trimestre en términos promedio, que era de 1.4. Y se espera que ya en marzo también, en abril, el IMAE esté por encima de esa última cifra de 2.1%. Sin embargo, cuando uno lo ve en términos históricos, ha estado por debajo de la actividad económica en el país. El índice de precios al consumidor en abril terminó en 5.15%, y de verdad que eso es lo que el gobernador del Banco Central ha estado diciendo, que se espera que en este mes de mayo pues termine dentro del rango meta, es decir, 4% más o menos 1. Eso quiere decir que va a estar menor a 5% y mayor a 3%. Y la tasa de política monetaria se ha mantenido invariable durante el último semestre en 8.5%, y esta es la noticia que el propio gobernador del Banco Central ha estado diciendo, que tomaría medidas oportunas respecto de incentivar o relanzar el crecimiento económico. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Miren aquí, cuando vemos el IMAE sectorial, ¿cuál es el sector que más ha crecido y ha empujado el crecimiento económico del país? Fundamentalmente el sector de hoteles, bares y restaurantes, el sector turismo, que creció durante el periodo enero-marzo de 2023 un 14.2%, seguido por el sector salud, servicios financieros, administración pública y comunicaciones. Ahí están los 5 sectores que más crecieron durante el primer trimestre de este año. Vamos a continuar, señor director, con esta interesante presentación. Un tema que llama la atención y que es lo que motiva realmente estas declaraciones del gobernador del Banco Central, ha sido la reducción de esa tasa de inflación interanual, que recuérdense que para abril del año pasado estuvo en 9.64 y que ya está en 5.15%, por debajo incluso de la inflación subyacente, que está en 5.8%. Vamos a seguir, señor director. ¿Cuáles son los grupos de bienes y servicios que más han impactado en el tema de la inflación interanual? Aquí vemos que el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que más
incidencia ha tenido con 1.91% de la inflación de 5.15 anualizada. Y es que este es el sector que más ponderación tiene en la canasta, está en la primera columna con 23.84%, y lógicamente es ahí donde la inflación a nivel mundial se ha concentrado en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí un tema que también llama la atención, y es que la inflación, cuando se ve por quintiles de ingresos, en el quintil más bajo de la población es donde la inflación ha sido más fuerte. En el quintil primero, con 0.32, estamos hablando de la inflación o la variación mensual de la inflación, abril, y el quintil de más altos ingresos, que es el quinto, la inflación o la variación de precios al consumidor a nivel mensual durante el pasado abril fue de tan solo 0.17. Esto significa que hay que tomar en cuenta que el gobierno debe seguir empujando y apoyando a través de programas de transferencia condicionada y otros temas a los sectores de menores ingresos, porque es ahí donde la inflación ha pegado más fuerte, porque este sector dedica un mayor porcentaje de sus ingresos laborales para comprar bienes y servicios, fundamentalmente alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí con el tema de las expectativas de inflación, y esto es en lo que de alguna manera se apoya el discurso del gobernador del Banco Central para decir que ya durante este mes de mayo la inflación interanual caería dentro del rango meta. Eso quiere decir entre 3% y 5%. Fíjense que la inflación a 12 meses ya se está proyectando para 4.96% y para 24 meses en tan solo 4%. Claramente está volviendo a ese rango meta que se había perdido en los últimos 2 años producto de estos elementos internacionales a que hicimos referencia, fundamentalmente la invasión rusa a Ucrania. Vamos a seguir, señor director. Un tema que también en esta coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyado por el Ministerio de Hacienda es el tema de la deuda asumida por los combustibles o el subsidio a los combustibles. Aquí estamos viendo que el saldo al 5 de mayo, es decir, al 5 de este mes, fue de 218.1 millones positivo, es decir, que actualmente cuando uno mira hay un saldo acumulado positivo por parte del gobierno que maneja ese subsidio, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y dice que a la semana 18 el gobierno había subsidiado 3.400 millones para contener los incrementos de precios de los combustibles, pero que para el periodo contemplado el gobierno dominicano cuenta con un saldo a favor de 218.1 millones como resultado de los pagos efectuados y los saldos generados durante el 2022 y 2023. Es decir, que actualmente ya los precios de los combustibles no están siendo subsidiados en términos estrictos, sino que ya hay un saldo a favor de las finanzas públicas. Vamos a seguir, señor director. Aquí vamos a ver en el sector monetario, a propósito de las palabras del gobernador del Banco Central, y es que los valores en circulación del Banco Central, como estamos viendo, la tasa de crecimiento pues se ha reducido. Y fundamentalmente cuando uno lo ve, aquí lo que está diciendo es que el aumento observado responde principalmente al incremento de las colocaciones de letras por un monto de 29.500 millones. Esta colocación se absorbió en su totalidad los vencimientos programados para el mes de abril, que alcanzaron a 9.100 millones de pesos. Aquí estamos viendo el crecimiento de los valores en circulación del Banco Central, que usualmente lo utiliza para cubrir una parte de lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal, que aunque el gobierno
pone una parte a través del Ministerio de Hacienda establecido en el presupuesto, pues estas colocaciones que hace el Banco Central fundamentalmente son para cubrir estos compromisos de corto plazo. Vamos a seguir, señor director. Aquí vemos los valores en circulación por tipo de inversionista. Eso quiere decir quiénes compran los títulos del Banco Central o quiénes son los tenedores. Aquí tenemos que el 40.8 está en manos de los bancos múltiples, el 27.1 en manos de los fondos de pensiones, 23.2 en manos del público en general, las asociaciones de ahorros y préstamos un 3.8 y un 5.1% para el resto de los inversionistas. Vamos a seguir con este interesante tema. Un elemento que llama la atención tiene que ver con los agregados monetarios. Ahí están los famosos agregados monetarios y hay que decir que el crecimiento de los agregados monetarios se ha desacelerado significativamente, en especial el M1, que es el medio circulante, que ha pasado de crecer de un máximo de 33.4% interanual a 8.5% abril del 2023. Es esa línea azul que dice M1 y que ha pasado, como dice el gráfico, de 33.4% que creció en enero del año 2021 a tan solo 8.5% a abril de este año. Y lógicamente eso tiene que ver con las medidas que ha estado tomando el Banco Central de aumentar su tasa de política monetaria y eso afecta a los corredores de las tasas y lógicamente que afecta también todo el medio circulante. Aquí estamos viendo que los agregados monetarios han caído, pero fundamentalmente el M1, que es el medio circulante, es el que más se ha visto afectado. Y también, lógicamente, la base monetaria restringida que se ha ido cayendo durante el primer trimestre de este año. Vamos a seguir, señor director. Aquí vamos a ver el efecto que tiene la reducción de la tasa de política monetaria, o lo que es lo mismo, el aumento en la tasa de política monetaria. Aquí estamos viendo que las tasas de interés promedio, una media móvil de los últimos 5 días, la tasa activa promedio está en 15.75% y la tasa pasiva en 10.04%. Aquí está, por eso es que cayó o fue muy bien recibida la noticia del gobernador del Banco Central de que el regreso de la inflación interanual al rango meta permitiría a la autoridad monetaria tomar medidas o le da un espacio para que tome medidas respecto de relanzar o estimular el crecimiento económico en lo que resta del año. Eso quiere decir en buen castellano que podría reducir su tasa de política monetaria y que la tasa de interés, tanto la activa como pasiva, se reduzcan y el costo del endeudamiento también se reduzca para las decisiones de consumo e inversión. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí qué interesante las tasas de interés por destino, Aquí estamos viendo las tasas de interés al consumo o personales que están en 19.99%, casi en un 20%. Esas son las tasas de consumo o la tasa personal, la que usted paga por préstamo de consumo. Las tasas comerciales que están en 14.65% y los créditos hipotecarios o de desarrollo en 12.17%. Hay que decir aquí en la parte derecha de la lámina que las tasas de interés por destino, miren cómo han variado en el mes de abril respecto de abril del año pasado. Los préstamos de consumo han aumentado 3.36 puntos porcentuales, los préstamos hipotecarios 1.95 puntos porcentuales y el tema de los créditos comerciales han aumentado en mayor proporción en 5.35 puntos porcentuales. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Y aquí, algo que habíamos visto recientemente, apoyado en una publicación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, es que la cartera de créditos privada consolidada ha mantenido una tendencia al alza
con un crecimiento importante a pesar de la ralentización de la actividad económica. Hay que decir que en abril el monto de préstamos registró un incremento interanual de 16.2% que responde en gran parte a mayores préstamos destinados al consumo y a los distintos sectores productivos que explican en conjunto el 82% de la variación total. Aquí vemos el gráfico a la izquierda y a la derecha vamos a ver cómo, de acuerdo al sector, cuál ha sido el destino de el aumento de los préstamos al sector privado. Para consumo, en términos de vehículos, se han recibido o ha aumentado en el último año 89.742.5 millones, para créditos hipotecarios 44.103.4 millones, para créditos comerciales 43.748.6, para las microempresas ha habido un aumento en los préstamos de 19.032,8 millones de pesos, para servicios inmobiliarios 8.609.4 millones y para el resto 36.514 millones. Esto es importante porque, como dice el propio gráfico, a pesar de la ralentización, que quiere decir un crecimiento menor al promedio histórico, pues se sigue, el sector privado sigue demandando créditos tanto para el consumo como para apoyar la actividad productiva. Seguimos aquí, señor director, con el tema de la balanza de pagos. Y vamos a ver en el tema de la balanza de pagos qué ha estado pasando. Vemos por un lado que en el primer trimestre de este año el flujo de divisas acumulado fue de 10.300.17 millones de dólares para un incremento interanual de 8.5%. Los principales propulsores de este crecimiento fueron los ingresos por turismo, que se incrementaron en 29.1%, otros servicios y remesas, y por el lado del saldo de la cuenta corriente se acumuló un déficit durante el primer trimestre de 724.1 millones de dólares, equivalente al 0.6% del PIB, para una caída de 38.6% respecto del año 2022. Aquí está, lógicamente, a mano derecha, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y estamos viendo que está por debajo el déficit de lo que tuvo el año pasado, precisamente porque ha habido una caída de la actividad económica y el precio de los combustibles fundamentalmente también se ha reducido, no estaba en los precios que estaba durante el año pasado. Pero vamos a venir al piso, señor director, y vamos a seguir luego de la pausa con esta interesante presentación, esta actualización de los resultados macroeconómicos a abril de este año, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que lo estamos compartiendo con ustedes a propósito de las recientes declaraciones del gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, respecto de que probablemente, como durante este mes de mayo la inflación interanual alcanzaría su rango meta, la autoridad monetaria tendría espacio para reducir la tasa de política monetaria, o lo que es lo mismo, la tasa de interés, y estimular la demanda interna y el crecimiento económico del país. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible.
El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche compartiendo con ustedes este informe del Ministerio de Economía respecto de la actualización macroeconómica abril 2023. Vamos a continuar con el sector externo para compartir con ustedes qué ha estado pasando. Pero como dije, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido menor de tan solo 0.6% del Producto Interno Bruto debido a una reducción en el tema de los combustibles, fundamentalmente, que todo el tema que tiene que ver con lo que se paga por importar combustibles afecta, lógicamente, nuestra balanza de pagos, y también el hecho de que han llegado una cantidad importante de remesas. Estamos hablando que por el lado de los ingresos en dólares durante el primer trimestre, la economía acumuló más de 10.000 millones de dólares y eso de alguna manera amortigua el tema del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. Pero vamos a seguir, señor director, con estas láminas, esta presentación. Aquí estamos viendo las exportaciones que de alguna manera también han, contribuido a los ingresos por divisas. Estamos viendo que las exportaciones por país de destino hasta abril, las primeras 10, tiene que ver primero con los destinos hacia las exportaciones hacia Estados Unidos, que son ligeramente menores a las que se dieron durante el año pasado, Haití, Suiza y Puerto Rico. Otros que se están incorporando este año fuertemente son las exportaciones hacia Corea del Sur y después le siguen Países Bajos, China y Bélgica. Pero vamos a seguir, señor director, con el sector externo. Y vamos a ver que las importaciones se redujeron por primera vez desde enero del año 2021 al experimentar una caída interanual de 4% en abril del 2023, después de mostrar un comportamiento ralentizado en los meses anteriores. Y la caída, como dije anteriormente, se explica en gran parte por la disminución de la factura petrolera, que podría estar motivada por la moderación de los precios internacionales de las materias primas y la ralentización en la demanda doméstica. Hay que decir que los principales capítulos de importación fueron las importaciones petroleras con 367.9 millones de dólares hasta el mes de abril, la importación de vehículos
y tractores con 197.1 millones de dólares, los reactores nucleares con 174.0, los plásticos y manufactura y las perlas finas y cultivadas tienen que ver con los principales capítulos de importación. Vamos a seguir, señor director, a ver qué ha pasado. Hay que decir que en términos de la balanza comercial, eso quiere decir todos los productos que importamos menos los productos que exportamos, estamos teniendo una balanza comercial negativa de 1.421.2 millones de dólares. Y el tema del coeficiente de apertura comercial, que es un índice que calcula el Banco Central y que se mide así a grandes rasgos como las exportaciones más las importaciones entre el Producto Interno Bruto, se situó durante el último año en 59.1%. Eso quiere decir que nosotros somos una economía bastante abierta en términos relativos al mundo, fundamentalmente porque importamos bienes y materias primas del resto del mundo, pero también exportamos no solo bienes primarios, sino también servicios, como es el caso del turismo, que es quien ha llevado la voz cantante en el crecimiento económico de los últimos 2 años. Vamos a seguir, señor director. Aquí un elemento que tocaba previamente, que es el sector turismo, la llegada de pasajeros extranjeros no residentes, que ha sido el principal boom, el principal sector de crecimiento. Estamos viendo que cuando vemos la llegada de pasajeros no residentes por región, vemos que en América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, explica el 61.9%, Europa el 16.3%, América del Sur, que es un mercado que ha estado creciendo de forma importante, 11.3%, América Central y el Caribe 4.9%, Asia 4% y el resto del mundo 1.5%. Los principales emisores de pasajeros o de turistas son Estados Unidos, Canadá y Colombia, que está siendo un mercado emergente importante que se está incorporando al turismo dominicano. Vamos a seguir, señor director, con esta interesantísima presentación. Otro elemento que aporta bastante a los ingresos de divisas tiene que ver con las remesas. Y es que las remesas recibidas fueron superiores en 0.1% a las recibidas en abril del 2022 y totalizaron 811 millones de dólares solo en ese mes. Y hay que decir que las remesas se reciben fundamentalmente en el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo. Ahí están las remesas, el apoyo de los dominicanos en el exterior a las familias a través de estas transferencias que apoyan el consumo doméstico de forma importante. Vamos a seguir, señor director. Un tema esencial que queríamos ver en esta segunda parte tiene que ver con el sector fiscal. Ese sector fiscal que ha venido haciendo de tripas corazón, por decirlo de alguna manera, enfrentando desde el año pasado importantes subsidios para mantener la inflación a raya en esta coordinación macroeconómica y que de verdad que hay que quitarse el sombrero respecto de lo que se ha estado haciendo en materia fiscal, sobre todo porque los subsidios el año pasado, vamos al piso, señor director, el año pasado hubo subsidios desde la tarifa eléctrica a los combustibles y a las principales materias primas que intervienen en la industria alimentaria. Entonces, eso, lógicamente, eso ha sido para que no se resientan tanto los sectores de menores ingresos y que la inflación que se concentró fundamentalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas no le diera tan fuerte como pudo haberle dado en caso de que no se hubieran tomado esas medidas en el ámbito fiscal para los subsidios. Y por eso queremos ser bastante claros, porque a veces desde el gobierno no hay un relato respecto del esfuerzo que se ha hecho en materia fiscal
para mantener la paz social y la convivencia pacífica, como decimos aquí en el programa, que es el elemento indispensable para garantizar el crecimiento y el desarrollo económico de mediano y largo plazo de República Dominicana. Por eso queríamos, antes de entrar a la parte fiscal, pues hacer esta salvedad, porque de verdad que lo que se ha hecho en esta administración, como en cualquier administración en el resto del mundo, que ha llegado al poder en medio o luego de la pandemia, es administrar crisis. Administrar primero los coletazos de la pandemia, cómo afectó la demanda interna y el mercado laboral en términos domésticos, y luego de la recuperación en el año 2001 llegó la invasión rusa a Ucrania en marzo del año pasado, que todavía sigue causando estragos, porque hoy la inflación es la principal preocupación de todos los organismos monetarios del mundo, de todos los bancos centrales, de todos los gobiernos. Entonces, repito, aquí es importante cuando uno vaya a hacer un análisis, ya sea en el ámbito monetario, fiscal o de otra índole, pues lógicamente hay que ponerlo en el contexto de lo que ha estado pasando durante los últimos 2 años. Ahora sí, señor director, vamos a ver el tema fiscal y hay que decir, vamos a ver la gráfica anterior, por favor, que no la comenté, y aquí están el tema de los ingresos fiscales, que durante los primeros 4 meses los ingresos fiscales ascendieron a 343.313.1 millones de dólares para una expansión de 11.5% respecto de igual periodo del año pasado. Este comportamiento es atribuido a un aumento en los ingresos de los impuestos sobre la renta, que explicaron el 52.8% de la variación interanual. Y lógicamente ahí está, en la parte de izquierda, que se comparan los ingresos enero-abril del año 2022, el año pasado, con los ingresos enero-abril de este año. Y aquí estamos hablando de que este año ascendieron a 343.313.1 millones de dólares, de pesos, perdón, estamos hablando de ingresos fiscales, y lógicamente eso implicó un incremento de 11.5% respecto del año anterior. Así es que vamos a ver aquí, señor director, vamos a seguir con esta presentación. Cuando se ve los ingresos fiscales por oficina recaudadora, se ve o se nota que el 74.2% de los mismos son o se perciben a través de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, que acaba recientemente, a propósito del tema, de ser promulgada la ley de del tema de la recaudación, para mejorar la recaudación fiscal con las facturas digitales, que va a mejorar la gestión de esa institución. En segundo lugar, está la Dirección General de Aduanas, la DGA, que ha tenido un magnífico desempeño en esta gestión de Eduardo Sanz Lobatón, que ha mejorado con 2 elementos importantes, uno de carácter estructural, que tiene que ver con una nueva ley de aduana, y en segundo lugar, con un cambio, una mejora administrativa con el despacho 24 horas. Ahí está el aporte de la Dirección General de Aduanas, y en tercer lugar, la Tesorería Nacional. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver por el lado del gasto público. Hay que decir que las erogaciones del gobierno central alcanzaron a 374.402 millones de pesos durante el periodo enero-abril, y eso equivalió a un incremento de 24.5% respecto de igual periodo del 2022, y lógicamente ahí dice que de las operaciones de gastos realizadas, los otros gastos de capital, las transferencias de capital y otros gastos corrientes experimentaron las mayores variaciones, con 49.3%, 48.8% y 46.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aquí en esas transferencias
fundamentalmente transferencias de capital y otros gastos corrientes, tienen que ver con las transferencias que se hicieron fundamentalmente al Banco Central para el tema de o producto de la ley de capitalización del Banco Central, que se transfirieron una parte importante, prácticamente todos los recursos que se establecieron en el presupuesto para este año, y por eso explica ese crecimiento en las transferencias de capital que se hicieron fundamentalmente y otros gastos corrientes. Ahí está el crecimiento, fundamentalmente, repito, explicado por las transferencias hacia el Banco Central por la ley de capitalización de esa entidad. Vamos a ver la próxima, señor director. Un tema que nos estamos refiriendo es todos los recursos que se han utilizado en los subsidios para la mitigación de la inflación. Aquí tenemos prácticamente todos los subsidios, desde los subsidios a los combustibles, desde el 1 de enero al 5 de mayo de este año, el subsidio al sector eléctrico, las transferencias al programa Supérate, el subsidio a los fertilizantes, que sigue estando con 500 millones de pesos, a los alimentos y el subsidio al transporte. Pero fíjense que los subsidios más fuertes son las transferencias al sector eléctrico, que durante el primer cuatrimestre del año ascendieron a 26.741.5 millones de pesos. Entonces, el total de subsidios otorgados por el gobierno es de 46.028.9 millones de pesos durante el primer cuatrimestre de este año. Así es que vamos a seguir con la última lámina, señor director. Vamos a ver el balance fiscal del gobierno que ha estado pasando, y aquí estamos viendo que lógicamente los gastos han crecido más que los ingresos, y el gobierno central cerró los primeros 4 meses de este año con un balance financiero negativo equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto. Aquí estamos viendo un balance financiero en términos negativos de 31.089 millones de pesos. Hay que establecer que al compararlo con el resultado del primer trimestre del año, se observó una disminución del déficit como consecuencia de la ralentización del gasto público ante un mayor crecimiento de los ingresos fiscales. Pero estamos viendo que ya los primeros 4 meses hay un déficit equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto. Así es que con esto, señor director, volvemos al piso antes de irnos a la pausa. Pero siempre que tenemos la oportunidad de hacer la actualización de este informe macroeconómico que publica el Ministerio de Economía, lo compartimos con ustedes porque hablar de economía y finanzas de alguna manera tiene que estar sustentado en cifras oficiales o de organismos multilaterales que tengan credibilidad, porque pararme aquí como un papagayo y hablar de cifras no aporta mucho a la credibilidad del medio ni de nuestro programa, y por eso casi siempre utilizo información pública o de cualquier agencia de clasificación de riesgo u organismo multilateral para apoyar mis opiniones en materia económica y financiera. Vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros,
rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ya en la parte final de Cae la Noche, solo me queda volver sobre las palabras del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que dijo que como va a llegar al final de este mes de mayo la inflación interanual a caer dentro del rango meta, la autoridad monetaria tendría espacio para tomar medidas que permitan impulsar el crecimiento económico en lo que resta del año. Esto es una muy buena noticia y habla muy bien del gran manejo en términos monetarios y la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, que está comenzando a dar buenos resultados, tan buenos que ya se está hablando de una potencial caída de la tasa de política monetaria y aguas abajo de la tasa de interés para apoyar la demanda interna e impulsar el crecimiento económico. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.